Hoy hablaremos acerca del peso, que como sabemos es una de las 4 fuerzas que actúan sobre una aeronave en vuelo. El peso, del inglés weight, que lo vamos a abreviar como W, es la fuerza ejercida a la masa de la aeronave por la gravedad hacia el centro de la Tierra. Este peso siempre se ejerce en la misma dirección, independientemente de la actitud o trayectoria, es decir, siempre hacia el centro de la Tierra. El peso, al ser un vector, cuenta con características de dirección y magnitud, que veremos cada uno, iniciando con la dirección, que como vimos es siempre hacia el centro de la Tierra. Por ejemplo, una aeronave que tenga actitud de ascenso describirá esta distribución de fuerzas. Como podemos ver, la fuerza peso, que siempre se ve ejercida hacia el centro de la Tierra, si la descomponemos en dos, una parte se ejerce en forma de resistencia aerodinámica y otra en contra de la sustentación. Lo contrario sucede, por ejemplo, con una aeronave en actitud de descenso, la cual mostraría esta distribución de fuerzas. Y como pueden ver, el peso se ejerce una parte en forma de empuje y otra en contra de la sustentación. Habiendo visto esto, pasemos entonces a la magnitud del peso. La magnitud de esta fuerza se obtiene por medio de la fórmula descrita por la segunda ley de Newton, la cual es F igual a m por a, siendo F la fuerza, m la masa y a la aceleración. La fuerza se refiere al peso como tal, la masa se refiere a la masa total de la aeronave y sus componentes en un momento dado, y la aceleración se refiere a la aceleración de la gravedad terrestre, que es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya que la aceleración de la gravedad es prácticamente constante, la fuerza del peso dependerá directamente de la masa total de la aeronave. El peso afecta las características de vuelo drásticamente cuando varía su magnitud y distribución en la aeronave, así que veamos cómo afecta la magnitud al vuelo. El peso máximo de una aeronave está determinado por su resistencia estructural. Este peso máximo varía según el procedimiento que se vaya a efectuar, ya que los fabricantes estipulan pesos máximos de operación en rampa, despegue, aterrizaje, peso en vacío, entre otros. Se debe tener en cuenta también que la fuerza de sustentación debe superar al peso para poder generar un ascenso y mantener una aeronave en vuelo. Por lo tanto, el peso máximo también se ve limitado por la cantidad de sustentación que se puede generar. Y como sabemos, la sustentación depende de varios factores, tales como densidad del aire, velocidad, uso de dispositivos hipersustentadores y el diseño mismo de la aeronave. Así que si varía uno de estos factores, también cambiará la sustentación y por lo tanto también el peso máximo que puede cargar. Operar por encima de los pesos máximos certificados puede generar condiciones de vuelo peligrosas, al igual que una reducción drástica en el rendimiento y maniobrabilidad de la aeronave en vuelo. Habiendo dicho esto, veamos entonces cómo afecta la distribución del peso de una aeronave. Para esto tenemos que ver el concepto de centro de gravedad, que vamos a abreviar como CG. Este es el punto de aplicación donde se considera ejercido todo el peso de la aeronave. Este centro de gravedad es un punto tridimensional, lo que significa que se mueve a través de los 3 ejes de la aeronave: longitudinal, lateral y vertical, siendo el longitudinal y lateral en el cual se ejerce un mayor efecto sobre la estabilidad y características de vuelo, y en los cuales nos vamos a centrar, iniciando por el eje lateral. El desbalance de combustible suele ser el principal causante de que el centro de gravedad se mueva a través del eje lateral y no se encuentre centrado. Para esto vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una aeronave vista desde la parte frontal y tenemos dibujado el eje lateral. En los diseños convencionales, los tanques de combustible se encuentran como parte integral de los planos, y si estos tanques están cargados equitativamente, el centro de gravedad entonces se mantendrá centrado con respecto a este eje. Sin embargo, si por ejemplo cargamos un tanque de combustible más que otro, por ejemplo el derecho, generará más peso hacia este plano y por lo tanto el centro de gravedad también se moverá hacia este lado, causando inestabilidad lateral. El objetivo entonces es que el centro de gravedad se mantenga lo más centrado posible con respecto a este eje. Esto se obtiene llenando los tanques de combustible con la misma cantidad, al igual que monitoreando también su consumo en vuelo. Haciendo esto se evita un movimiento significativo del centro de gravedad a través de este eje y mantenerlo centrado, por lo tanto no es un problema mayor, caso contrario a lo que sucede con el eje longitudinal. El movimiento del centro de gravedad a través del eje longitudinal es principalmente afectado por la distribución de pasajeros o carga. Por ejemplo, aquí tenemos una aeronave con el eje longitudinal dibujado y una distribución de carga más o menos equitativa. Esto nos dará como resultado el centro de gravedad. Si por ejemplo movemos la carga hacia la parte frontal de la aeronave, el centro de gravedad también se moverá hacia la parte frontal. La posición del centro de gravedad con respecto a este eje es la más crítica y también la que más varía, ya que esta causa inestabilidad longitudinal y características de vuelo no deseadas o hasta peligrosas. Por lo tanto, los fabricantes establecen unos límites de centro de gravedad para este eje, donde se debe mantener dentro de este centro de gravedad para poder describir características de vuelo seguras. Sin embargo, estos conceptos ya tienen que ver más con peso y balance, por lo tanto no vamos a profundizar mucho